soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a terminar este caso de estudio de interpretación intuitiva de las maniobras principales del SVD y del desacoplamiento SVD asociado a dichas maniobras principales con un ejemplo multivariable completo con varias variables controladas, varias variables manipuladas. En vídeos anteriores motivamos la idea con casos de matrices de transferencia que eran un vector fila o vector columna, de modo que solo había una maniobra principal, y aquí lo veremos, pues eso, en el caso general. En este primer vídeo vamos a ver únicamente el significado del SVD, las maniobras principales y el desacoplamiento, su diagrama de bloques y la comparación con opciones alternativas de subconjuntos de sensores o actuadores físicos fusionados antes del control. Lo veremos en el siguiente vídeo que concluirá el análisis de este ejemplo. Vamos a ello. Si recordamos, el primer ejemplo que vimos pues fue una variable controlada, dos manipuladas, donde pues lo que decía el SVD y la pseudoinversa, porque está todo relacionado, pues era repartir equilibradamente la carga en función de la ganancia, de manera que el único control de temperatura daba una acción que llamábamos USVD y que luego pues esa acción lo que hacía era subir un 1% la potencia de la resistencia y simultáneamente bajar un 2% la potencia del ventilador, porque el ventilador pues tenía más efecto. Bueno, pues este reparto equilibrado de la carga es lo que sugeriría la interpretación, en este caso, del SVD. También vimos otro ejemplo, donde la matriz de transferencia, ganancia, era columna, tres variables controladas, teóricamente, y un solo actuador, una sola variable manipulada, pero claro, eso es imposible, no puedo controlar tres cosas y por lo tanto las controlaba estas temperaturas un poco por mínimos cuadrados, intentando minimizar la suma de los errores al cuadrado, de modo que aunque el cliente me dé una referencia incremental sobre un punto de operación, pues que sería el verde, por ejemplo, pues lo que el ajuste por mínimos cuadrados del error me daba era que intentaba alcanzar los puntos rosa, que llamamos referencia realizable. Y equivalentemente, viendo la dirección de salida, era como si yo quisiera controlar una cierta media ponderada de mis errores, donde el coeficiente de ponderación dependía pues de la ganancia del actuador. Entonces calculaba esa media y ese error ponderado era lo que un regulador trataba de hacer cero. Bueno, pues la idea es que en el caso multivariable general, pues yo tendré una combinación de ambas ideas, el controlar ciertas combinaciones medias ponderadas de los sensores, junto a que las acciones de control para controlar esas medias ponderadas se reparta entre los distintos actuadores físicos. Vamos a suponer que yo tengo un sistema con esta matriz de ganancia estática, donde, pues si la analizamos, tengo tres sensores, cuatro actuadores, y está motivado en algo como esto de aquí. Una pieza con tres termopares, pero que tengo pues una resistencia que calienta el lado izquierdo y una resistencia que calienta el lado derecho. Esa ganancia positiva serían esta columna 1, 2 y 3 que calienta el lado derecho y esta columna 3, 2, 1 que calienta el lado izquierdo, o sea que los actuadores 1 y 3 serían esas dos resistencias, y luego estas cosas con ganancia negativa pues serían aquí unos sopladores de aire frío, y que básicamente pues también hay uno que enfría el lado izquierdo y otro que enfría el lado derecho. Este de aquí es el que enfría el lado derecho y este es el que enfría el lado izquierdo. Entonces, claro, ya físicamente, antes de hacer manipulaciones, intuitivamente yo uniría resistencia soplador lado izquierdo y resistencia soplador lado derecho, cada uno por su lado, porque parece que los dos actuadores, estos por ejemplo, pues hacen básicamente lo mismo, pero de sentido contrario, pero pues podría utilizar uno para calentar, otro para enfriar, haciendo más o menos lo mismo que digo aquí, pero dos veces. Efectivamente, estamos en lo cierto. Si no supiéramos valores singulares, etcétera, tal, pues seguramente propondríamos hacer eso. Y después de hacer los valores singulares vamos a proponer exactamente lo mismo, ¿vale? Ese es el objetivo de toda esta explicación, comprobar que los valores singulares me dan pistas sobre ese tipo de acciones. Bueno, la cuestión es que también tenemos otro problema, digamos, de que claro, que si los dos actuadores hacen prácticamente lo mismo, pues realmente aquí
unificándolos en uno solo a la izquierda y en otro a la derecha, parece que controlar 3 temperaturas intuitivamente va a ser difícil porque realmente solo tengo 2 actuadores virtuales que suben y bajan temperaturas. Vamos a ver ahora el detalle de la matriz. Si miramos las primeras 2 columnas, esta sería resistencia derecha y este sería soplador derecha, y vemos que básicamente tienen el mismo efecto, pero el soplador multiplicado por 4. Y negativo, claro. 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, 1 por 4, 4, y bueno, pues he puesto ese 4,5 porque parece que el soplador de la derecha pues tiene un efecto enfriando la izquierda no exactamente proporcional por un factor de 4, enfría un poquito más. Y por otro lado, pues en el lado izquierdo pues es exactamente lo mismo, pero al revés. En vez de 1, 2, 3, 3, 2, 1 y viceversa. Y lo mismo, he puesto ese 4,5 para que no tengan efectos exactamente iguales, pero casi. O sea que para MATLAB, etcétera, cuando hablemos de rango, invertibilidad, etcétera, sí que se podrían controlar 3 temperaturas. El rango de G es 3, pero intuitivamente vemos que no va a ser así, que realmente tenemos 2 actuadores físicamente importantes, porque si yo aquí pusiera en vez de 4,5 un 4, ya tendría 2 columnas proporcional a otras y el rango es 2, de modo que solo podría controlar 2 termopares. Aquí los matemáticos dirán 3, pero no va a ser cierto, como nos dirá el SVD. Claro, aquí la pregunta sobre si un actuador tiene 4 veces más potencia que otro, etcétera, ¿qué significa? Bueno, si no escalamos no significa mucho, porque a lo mejor puede ser por cuestión de unidades y de pasar de voltios a milivoltios, se me pueden multiplicar por 1000 las columnas o de vatios a kilovatios. Entonces, vamos a hacer un escalado para que todo se suponga que está entre más menos 1, de modo que hagamos la abstracción del problema en el que me van a pedir un incremento de salidas de amplitud 1 con un incremento disponible de entradas hasta saturación de amplitud 1. Entonces, en ese caso, resulta que los incrementos físicos de termopares son de 4,5, 5 y 5. Y los incrementos físicos disponibles hasta saturación desde un punto de operación pues son 1,5 kilovatios en las resistencias y 0,6 unidades de lo que sea en que esté el soplador, metros cúbicos por minuto de aire o yo qué sé. Y entonces, bueno, pues con este escalado ya tengo este G, de modo que, bueno, ahora ya el factor que multiplica a unos actuadores respecto a otros, pues ya es, por ejemplo, en vez de 4, 1,5, 1,6, 0,6 a 0,9 y pico. Lo que significa es que, bueno, pues que a incremento total a fondo de escala hasta saturar desde el punto de operación, en esa unidad escalada, el ventilador, el soplador, enfría un 50% más en un factor de 1,5 sobre lo que calienta la resistencia. Y esas son las unidades que importan en el SVD, no las unidades físicas de amperios, miliamperios, vatios o kilovatios. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer el SVD. Primero, vamos a ver que si aquí pusiera este 4.0, de modo que esta matriz tuviera rango 2, porque las columnas 2 y 4 fueran exactamente múltiplos de la 1 y 3, en este caso el SVD daría solo 2 valores singulares distintos de 0 y por tanto, pues efectivamente eso es lo que significa rango 2, número de valores singulares diferentes de 0. Si ahora pongo 4,5 y 4,5, tiene rango 3 porque el SVD, bueno, escalando, etcétera, pero el escalado no cambia el rango, pues aquí hay 3 valores singulares distintos de 0 y entonces un matemático diría que esto tiene rango 3. Pero hay un valor singular que no es 0, pero casi es 100 veces más pequeño que otros, y efectivamente si yo quisiera controlar las 3 cosas, primero, para que esto fuera 1, pues necesitaría incrementar
la potencia de algún actuador o combinación de ellos o algo en un factor de 50 y tantos. Para que 0,18 por 55 o algo así de 1. ¿Vale? O sea, yo necesitaría 50 veces más potencia. Lo cual usualmente entonces invalidaría en la práctica la posibilidad de realizar esta maniobra. Pero aparte de necesitar 50 veces más potencia, es que, bueno, si multiplicara por 50 la potencia de todo, esto llegaría a 1, pero el condicionamiento numérico entre 2,92 entre 0,018 da de 159. De manera que un error de un 1% en algún posicionamiento de mis actuadores podría dar lugar a un error de un 160% en las temperaturas que se consiguen. Entonces eso, pues claro, es inaceptable. Con lo cual, nunca vamos a poder controlar estas tres cosas. Y lo que significa es que solo vamos a controlar estas dos maniobras principales, porque sus ganancias principales son mayores que 1. ¿Qué significan estas dos maniobras principales? Bueno, pues la primera significa, pues básicamente bajar o subir todas las temperaturas a la vez, la temperatura media de esta pieza, y la otra significa calentar a la izquierda y enfriar a la derecha o viceversa. Esa es más difícil, pero conseguible, al menos aproximadamente con la geometría de las esferas, etc., según esta SVD. Y claro, para subir todas las temperaturas, para bajar todas las temperaturas, que sería esta maniobra principal, pues la dirección de entrada es bajar las resistencias, que son los actuadores 1 y 3, y subir los sopladores, que son los 2 y 4. Mientras que para calentar la izquierda y bajar la derecha, lo que recomienda es bajar la resistencia de la derecha y subir el ventilador de la derecha, ¿vale? Recordad que los actuadores están como bailados de sitio. Claro, es que la ordenación de las entradas y salidas en una función de transferencia pues no importa para las matemáticas, ¿vale? Simplemente hay que saber cuál es cuál. Entonces, pues si soplo a la derecha y bajo su resistencia y subo la resistencia a la izquierda y dejo de soplar por la izquierda, bueno, pues entonces se produce esta maniobra principal. Bueno, pues estas serían las maniobras principales. Y entonces, ¿cuál sería el desacoplamiento SVD asociado? Pues si dibujamos el diagrama de bloques, pues la idea es que empezando con este proceso donde recordemos que la numeración de los actuadores es 1, 2, 3 y 4, para asociar aquí, ¿vale?, que están bailados a izquierda y derecha, pues entonces, si solo quisiera controlar la primera maniobra de alta ganancia, que se podrá controlar, como tenemos casi 3 veces sobredimensionamiento, seguramente pues se podrá controlar bien y rápido, pues el control de desacoplamiento SVD, que controlaría esa maniobra independientemente del resto, al menos a frecuencias bajas, sería este de aquí. En principio tendría estos 3 termopares y calcularía el error respecto a la referencia que el usuario me dijera. Obviamente no todas las referencias van a ser realizables, yo los intentaré ajustar en mínimos cuadrados, esos errores, claro. Y la cuestión es que controlar la primera maniobra, la subida o bajada completa de las temperaturas, bueno, pues está 63, 55, 55, redondeando, pues es lo que aparece aquí, 63, 55 y 55. Eso me da un error SVD maniobra 1, pasaría por un PID que con mis escalados y eso, pues a lo mejor lo primero que podría probar es el proporcional de ganancia 1, a ver cómo funciona. Y bueno, la cuestión es que eso daría un USVD que se repartiría equilibradamente, digamos, según su signo, digamos, y potencia, a los actuadores, claro, 1, 2, 3 y 4, pues cada uno con estos pesos tomados de esta columna de direcciones de entrada. Esto sería el desacoplamiento SVD para controlar la primera maniobra principal. Como estamos desacoplando, pues se supone que yo podría sintonizar esto si busco un regulador de prestaciones lentas de forma independiente al resto de
cosas que ponga en mi estructura de control, y cuando esto estuviera sintonizado, pues pasaría a incorporar el control de la segunda maniobra principal, que era pues diferencia de temperaturas entre el lado izquierdo menos el lado derecho, ¿vale? Este 0,05 es poca cosa y lo que aquí estamos haciendo es pues 0,7 por temperatura termopar 1 menos temperatura de termopar 3. Bueno, pues esa es la segunda maniobra que, incorporada a la estructura de control, pues tomaría los errores físicos y los multiplicaría por estos pesos. Aquí tenemos multiplicar cada uno de los errores por 0,68 menos 0,5 menos 0,73. Eso me generaría este error SVD sobre la maniobra 2, que ya digo, la interpretación es diferencia de temperatura de izquierdo a derecho. Tendría un PID que vería un proceso internamente de ganancia 1,14, que claro, no podría controlarlo tan enérgicamente sin saturar y por lo tanto pues seguramente este control será más lento y más propenso a perturbaciones, pero el tema es que bueno, pues este PID daría USVD2 y lo repartiría con los pesos que dice esta columna a cada uno de los 4 actuadores, claro, sumando el efecto a lo que el controlador de la maniobra anterior dijera. Estos 4 pesos y estos 4 pesos son perpendiculares entre sí, son actuadores virtuales distintos, pero bueno, el actuador físico acabará ejecutando la superposición de ambos efectos. De manera que esta sería la estructura propuesta de desacoplamiento SVD, donde hemos renunciado a controlar esta dirección de calentar los dos termopares y enfriar el del centro, porque enfriar este termopar calentando los otros pues es, aunque matemáticamente posible con unas potencias 100 veces superiores a las que tengo, bueno, ingenierilmente es imposible. Y por lo tanto controlamos solo estas dos, y con estos dos PIDs razonablemente sintonizados esto podría funcionar. Realmente, en vez de implementarlo así, bloque a bloque, suma a suma, pues bueno, aunque realmente acaba siendo lo mismo, la versión con el bloque Matrix Gain de Simulink y también incorporando los escalados, porque todo esto pues era simplificado, pero claro, como hemos hecho unos escalados, pues los actuadores físicos tienen unas unidades que aquí no están puestos por simplicidad, pero el caso general sería este diagrama de bloques, donde al error físico lo convertiría en error escalado, luego lo convertiría en error SVD. En este caso, el escalado sería matriz diagonal 3×3. Y luego, las dos primeras columnas de U pues serían una matriz 3×2, que transpuesta sería 2×3. Y con esta combinación obtendríamos ESVD1 y ESVD2. Tendría aquí los dos PIDs y luego pues multiplicar por esta matriz V, cogiendo las dos primeras columnas de V, pues serían estas columnas y suma, y que deshaciendo de U escalado a U física multiplicando por el escalado adecuado, pues daría la U en unidades físicas. De modo que este sería el diagrama completo, en versión matricial y con escalados, de esto que habíamos puesto número a número, para intentar comprender mejor. Con lo cual, con esto finalizamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.